siquiera orar. Levante la mano a quienes les ha pasado esto, porque a mí me ha sucedido de que a veces ni para orar tengo cabeza, pero sin embargo yo sé que si yo vengo a la presencia del Señor, me conecto con mi Dios, me rindo delante de Él, quebranto mi corazón y le digo: Señor, heme aquí, no tengo palabras, no tengo nada que decir, pero tengo mi vida rendida en tu presencia. Recibe este tiempo, recibe esta adoración como ofrenda agradable delante de tu presencia. Y dice el Salmo 51 que lo único que Dios no desprecia es un corazón contrito y humillado. Amén. Entonces, nuestra adoración a Dios y nuestro tiempo con Dios no debe depender de circunstancia alguna, de momento o de condición. En la Biblia se habla del monte. Yo les decía que voy a hablar del monte, porque en el monte vamos a ver qué pasa, qué hay en el monte. Vamos a escudriñar lo que dice la Biblia cuando hace referencia al monte. Y esa inferencia que hace la Biblia se refiere a un lugar alto, un lugar que ofrece visibilidad, un lugar donde existe el dominio, autoridad, gobierno. Son muchas las descripciones que pudiéramos decir de un monte. Y yo me siento muy feliz de estar aquí en este país donde comienza justamente la mayor cadena montañosa terrestre, que es la cordillera de los Andes, la más grande del mundo, y comienza aquí justamente en este país. Y qué bonito cuando estamos aquí entre montañas, que nosotros estamos entre la neblina, el frío que hace hoy, nosotros estamos viendo unos paisajes espectaculares cuando vamos a ciertas alturas, estamos rodeados de páramos. Yo no sé si usted se siente sobrecogido cuando se va al páramo del Zumbador o cualquier otro páramo y dice: cuánta belleza. Mis ojos se sorprende de ver la belleza de estos lugares, la panorámica de esta ciudad desde ciertas alturas. Y así Dios también nos ve a nosotros. Dios dice: qué lindo mi pueblo, qué grande es esta creación, qué hermosa es mi gente, en la que yo he depositado mi presencia, en la que yo he depositado mi sello, mi marca, los que han sido llamados para esta salvación, para esta adoración. Y el Señor se goza en su monte cuando nosotros le adoramos. Amén. Entonces así venimos y decimos: wow, si el Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad, que es soberano sobre todas las naciones, está en su monte, pues Él es el Señor de los montes. Amén. Amén. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores por la eternidad. Fuera de Él no hay nada, fuera de Él no hay quien salve. Él está en las alturas, Él está en su trono. Y ahí es donde nosotros debemos de venir a rendir nuestro corazón, porque ese monte, si Él es el Rey de los montes, entonces Cristo, que es la cabeza de la iglesia, es el Señor. Amén. Entonces tenemos que reconocer esa grandeza, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo, conforme a 1 Corintios 11:3. Si nosotros habláramos de escalar el monte, pues igual pudiéramos hacer una correlación con la vida espiritual. En la vida espiritual no se recorre el monte de una súbita escalada, sino que todo lleva un proceso. ¿Cuántos han subido, por ejemplo, en esta ciudad a la Z? Yo no he podido subir, yo la he querido escalar. Y me quedo, bueno, nos quedamos, ¿no, amigos? Por aquí. Nos quedamos en la ladera, porque las fuerzas, el entrenamiento no nos da. Nos da el mal de la montaña, como se llama, que nos falta el oxígeno, sentimos un poquito la fuerza de la gravedad, un mareo, un malestar. Y por más que yo he querido acompañar a mi esposo a subir la Z, él se sube como un campeón y yo nunca he podido seguir ni a la mitad. Así pasa para muchas personas. Quieren conectarse con la cima de la montaña, quieren llegar, elevarse a lo sumo, quieren estar en una conexión profunda con Dios, pero no pueden, porque necesitan entrenamiento, necesitan determinación. Uno necesita enfocarse en alcanzar el borde de su manto, uno decir: ven, yo voy a llegar allá.
Yo me voy a proponer que este año yo voy a subir a la Z, pero como yo no tengo la capacidad, yo no tengo el entrenamiento, yo no conozco de montañismo, yo no sé cómo hay que prepararse, pues yo me voy a preparar y lo puedo lograr. En mi país, que hoy justamente celebra su Día de Independencia, día festivo en la República Dominicana, pues tenemos el pico, la elevación más alta de las Antillas y el Caribe, que es el Pico Duarte, de más de 3.000 metros de altura. Y eso es un éxito, una meta, subir allá, durar 6 días caminando en burro, a pie, en todo eso vive lleno. La exploración se hace en ir continua para subir al Pico Duarte, porque eso es como alcanzar la gloria. Decir, estoy en el pico más alto del Caribe y las Antillas. Pues yo, miren, ni aunque me lleven en helicóptero, yo no llego, porque no tengo esa capacidad. Entonces yo reconozco mi limitación. Pero ya lo que hice, bueno, pues en avión puedo llegar a otras alturas. Miren dónde Dios me trae aquí. Y yo me disfruto las montañas. Y digo, bueno, aquí estoy en la cabeza donde comienza la cordillera de los Andes, gloria a Dios. Y la montaña, la Z, la veo todos los días. Pero tenemos que ser un poquito más profundos. Nosotros podemos decidir en qué parte de la montaña nosotros nos vamos a quedar. Y estoy hablando en lo espiritual. Nosotros venimos a los caminos del Señor, nos acercamos al Evangelio, tomamos una decisión de fe. Cuando decimos los ministros, ¿cuántos no han recibido al Señor? Hacer que se confiéselo públicamente, porque eso es lo que tenemos que hacer. Así como Dios no se avergüenza de nosotros no avergonzarnos del Señor. Y cuando hacemos confesión de fe, que viene ese llamado, venimos aquí y oramos por estas personas que han hecho decisión de fe, que no han tomado una decisión por Cristo. Pero luego en el caminar vienen otras etapas que yo he predicado otras veces. Viene el adoctrinarse, el evangelizar, esta persona, formarle la palabra, y esta persona viene al bautismo. Y ahí se sella, ay Dios mío, esa decisión, ya usted es bautizado. Entonces tiene que seguir caminando, no se puede detener en ninguna etapa, porque si no, no va a llegar a alcanzar la meta. Amén. Y así vamos caminando. Entonces es seguir escudriñando esta palabra, que es la que nos va a permitir encontrar el oxígeno, encontrar la confianza, encontrar el camino correcto para subir a ese monte. Porque pueden haber muchos caminos, pero ¿cuál es el camino que el Señor me está marcando? ¿Cuál es la meta que yo voy a alcanzar? ¿Por qué ruta la voy a alcanzar? Porque yo tengo que discernir por dónde me conviene más. Es probable que el camino que yo estoy escogiendo sea el más largo, pero dice la aritmética que el punto más cercano entre dos puntos es la línea recta, o sea, el punto que los une. Entonces yo puedo dar 10 piruetas, pero si yo cojo un camino que es más recto, llego más rápido. Entonces pedir al Señor cómo nosotros podemos tener una comunión, cómo podemos acercarnos más a su presencia. Y la Biblia nos habla de todas las estrategias que un cristiano tiene que utilizar o puede utilizar para conectarse con las cosas de Dios, para tener una escalada espiritual. Dígalo, escalada espiritual. ¿Por qué? Porque no es una escalada nada más en lo físico. En lo físico nos vamos a agotar, se nos puede romper el calzado, se nos puede humedecer la ropa. Pero sin embargo, cuando nosotros en lo espiritual vamos escalando, aunque tengamos una muerte espiritual, porque hemos nacido de muerte a vida con el bautizo, ¿verdad? Y con la renunciación a la vida de pecado, nosotros vamos a ver que el Señor nos va a corregir, nos va a llevar conforme Hebreos 12:6, nos va a guiar conforme a que nosotros somos sus hijos. Entonces, siempre los efectos de la subida tienen un impacto en lo físico y en lo espiritual. Y mucha gente dice, ay, pero que caminar en la fe es muy difícil, eso es duro, ay, eso duele, uno dejar sus cosas, su vida, uno se quiere poner cierta ropa y uno dice, ay no, ya yo soy un cristiano, ya no puedo andar así, ya yo tengo que exhibir otro vestir, otra forma de caminar, o yo quiero tener ciertas conductas o utilizar un determinado lenguaje que sabemos que a Dios no le va a agradar, o ver ciertas películas o ciertos programas donde sabemos que no están los principios bíblicos. Ya nosotros tenemos que caminar de una forma diferente, porque uno no puede ser igual. Amén. Amén. Y eso duele. Uno dice, uy, quizás
como el pueblo egipcio le dijo a Moisés, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos? Éxodo 17:3, cuando ellos se vieron frente al Mar Rojo, frente a una circunstancia difícil, reclamaban, ay, nos hubiéramos quedado en Egipto y no tenemos que atravesar este desierto y venir a pasar entre estos montes, estas situaciones. O sea, ustedes quizás no han visto un desierto nunca, ni en Chile, o el desierto de Atacama, por ejemplo, no han visto lo que es un desierto en África. Pero un desierto es un lugar desolado, hace calor en el día, generalmente frío de noche, y ahí no se ve nada, o sea, no se ven árboles, no fructifica, no hay ríos. O sea, es un lugar que uno dice, pero yo estoy mejor, entonces, ¿para qué yo incursionar en la vida de fe? No. Si usted quiere adorar a Dios, agradar a Dios, tener la salvación de su alma, hoy más que nunca, donde estamos viendo cómo está el mundo, no acabamos de salir de un problema global y ya estamos hablando de otro tema esta semana que ustedes han visto en la prensa. Así anda el mundo y estas son las señales de los tiempos. Si yo no hubiera recibido a Cristo, yo estuviera corriendo este altar. De verdad que sí, yo estuviera, el corazón mío estuviera encendido diciendo, hoy es el día de salvación, hoy yo quiero recibir al Señor, porque yo no me puedo quedar fuera de ese gozo de la salvación. Yo quiero estar en las alturas, allá en su monte, en su santo templo. Yo quiero disfrutar de esa gloria primera, de esa gloria postrera, que será mayor conforme dice la palabra. Yo no me puedo quedar en el mismo lugar. Yo tengo que hacer algo para alcanzar a mi Dios en su templo, en el monte de Sión. Amén. Amén, santo. El apóstol Pablo dijo, ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar. Ay, a un lugar que arde en llamas, a un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Amén. Qué lindo esto, ¿eh? Eso le dijo Pablo. Eso le dijo Pablo. Hebreos 12, 18 y 22, para los que quieren leer el texto completo. Aquí a la iglesia, bueno, traer siempre una libretita o tomar nota en el celular. El celular tiene un blog de notas, ahí podemos tomar para seguir estudiando y profundizando en la palabra. Luego que nosotros estamos fuera de la iglesia y que estamos en la tarde, en la noche, siempre es bueno uno revisar, uno reflexionar y meditar en estas prédicas, porque el Señor habla a nuestra vida. Él nos escogió para habitar en nosotros. Amén. Amén. O sea, nosotros somos su santo templo, su monte. Nosotros somos la representación de ese templo que Él escogió, que no lo hizo un constructor, que no lo hizo un arquitecto, que no lo hizo hombre. Él nos escogió para habitar en nosotros, para que nosotros le demos loor y gloria, porque Él es el Señor ¿de qué? Del cielo y de la tierra. Amén, dígalo duro, el Señor del cielo y de la tierra. Y no mora en templos hechos por manos de hombres. Y mire que vemos que en la Biblia se hizo tabernáculo, estaba el lugar santísimo, Salomón le construyó un templo al Señor, pero el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Fíjense que ese templo fue destruido y la iglesia sigue. La iglesia existe, seguimos adorando al Señor. Por eso nosotros tenemos que tener un cuerpo santificado, un cuerpo de verdad, una vida correcta delante de Dios, porque somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, la verdad es que el Señor que mora en nuestro corazón necesita que nuestros corazones estén justificados, limpiados, redimidos, y que estén lavados por su sangre preciosa, por la sangre preciosa de Jesucristo. Y esto pasa cuando nosotros venimos a su presencia. Nosotros somos su tabernáculo escogido. Cuando hacemos decisión de fe, nos bautizamos y seguimos caminando, somos desconectados del pecado. Amén. Amén. Y esas ataduras que eran difíciles de romper comienzan a quebrantarse. Personas que dan testimonios grandes del yo era, yo fui. Por eso hay tantos testimonios, porque si todos hablamos de lo que éramos antes de conocer a Jesús, pues muchas historias habrán.
De algunas cosas habremos sido liberados, quizás de muchas, unos más que otros. Pero nosotros cuando venimos a Cristo comenzamos a dar un fruto diferente, a evidenciar una transformación, a nosotros portar esa imagen de Cristo que nos asemeja a Él. Y miren que es mucho decir que podemos tener una imagen como la de Cristo, porque en este caminar no es tan sencillo. El enemigo nos tienta, el enemigo de verdad nos acerca a las cosas que pueden ser más pecaminosas, peligrosas, cuando nosotros nos quedamos sobre todo en el pie de la montaña. Ay, y si vamos al texto y vemos el caminar de los hebreos, cuando salieron de Egipto, que Moisés sube a recibir las tablas de la ley y es acompañado por Josué. ¿Dónde se queda Josué? En la mitad de la montaña. ¿Dónde se queda el pueblo? Abajo. ¿Y dónde sube Moisés? A la cima. A la cima. Parece trato de Dios con él. ¿Qué pasó mientras Moisés estaba allí? Duró mucho, el pueblo se desesperó, perdió la visión, se hicieron ídolos, dioses falsos, se contaminaron. Y Josué, que estaba en la mitad de la montaña, en espiritualidad, oía y decía, algo está pasando allá abajo, hay un tumulto, hay una bulla, hay un tema ahí abajo, ¿qué es lo que está sucediendo? Y orando para ver qué pasaba allá y a la expectativa con Moisés. Es mejor estar en la mitad que estar abajo, porque abajo hay más riesgo de que venga un incircunciso y le diga, ay hombre, ¿qué haces tú ahí? Yendo a la iglesia, ay, ahora tú pareces una vieja, con esa ropa, con esa forma, ya tú no estás ya tú no sales, ya tú no disfrutas como antes, al jangueo, a la fiesta, al teteo, como dicen en República Dominicana, que nuestro presidente dijo, hey, dejen el teteo en plena pandemia, que son esas fiestas populares por ahí, que la gente andaba, pues ya ustedes saben, disfrutando. Nosotros no podemos estar en lo mismo, porque nosotros tenemos que tener una comunión, porque somos templo del Espíritu Santo. Hemos sido transformados y ya este corazón en que Dios habita tiene que dar fruto, porque ha sido plantada una semilla. Amén, una semilla buena, una semilla que no perece, que no se daña, que no se contamina, sino que germina y da fruto. Entonces, el monte de Dios es el lugar simplemente de su morada. Amén. El lugar de su morada. En el santuario del Señor que han afirmado tus manos, dice Éxodo 15, 17. Y el salmista dijo de este templo, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Salmo 92, 13. O sea, habla el salmista, habla el evangelista. Pablo, ya les comenté lo que dijo sobre los montes. Jesús se fue a orar al monte varias veces. El monte de las bienaventuranzas, pues usted va al monte de las bienaventuranzas y encuentra los letreritos de cada bienaventuranza y las paradas en los caminitos, eso lleno de flores, una belleza, para que vemos ahí el monte de las bienaventuranzas, donde Jesús subió en Galilea para compartir con sus discípulos y hablar de estas buenaventuranzas, de formas de actuar, de comportarse y las bendiciones que tenía esto. Bienaventurado aquel. ¿Han visto este texto en el libro de Mateo? Entonces uno dice, wow, la verdad es que cuando nosotros profesamos la doctrina cristiana, nosotros entonces vemos que la gente dice, ay, se volvieron locos. Esos son los aleluyas, o estos son los que, ya mira, de que los hermanos convertidos, ¿cuántos nombres nos dicen? Y dicen, uy, a ese no lo llame, que ese no es del coro, ese no es del grupo, pero mejor así. Porque es mejor nosotros estar apartados de las cosas del mundo y conectados con las cosas de Dios. Amén. Amén. No vamos a perder absolutamente nada, porque en los lugares bajos, ustedes saben lo que se hace visible, el pecado, la tentación, el peligro. Se hace evidente lo terrenal y lo temporal. Y nosotros ya cuando estamos caminando en lo de Dios,
pues tenemos que pensar no en lo temporal, no en lo que pasa, como está sucediendo con este tema de la pandemia. Hemos estado cuidándonos, hemos estado utilizando mascarillas, todo esto hasta que nos indiquen las autoridades sanitarias, que ya han comenzado en algunos países a flexibilizar las medidas, que ya esto no se va a seguir usando. Esto esperemos, ¿verdad?, que sea temporal y bien temporal, que pasemos rápido el tema de esta situación que nos ha afectado. Pero nosotros que estamos pensando en la eternidad, sabemos que allá no vamos a necesitar nada de lo que estamos necesitando aquí en la tierra, porque vamos a tener un cuerpo glorificado, sencillamente. Amén. O sea, el gozo de la salvación y la vida eterna. Por eso nosotros podemos ver que en el reino de los cielos han de suceder muchas cosas, y son muchas las promesas para los que estamos caminando en esta vida de fe. Por eso cuando tenemos estos problemas y estas situaciones y la desesperanza, que vemos que las cosas no funcionan, que nada se nos da, pues nosotros tenemos que acercarnos al monte de Dios, a orar, a buscar la intimidad, a buscar su presencia. Como decía el salmista, de madrugada te buscaré. Amén. Y le decía, escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Eso es muy lindo, un corito. Escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi oración, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré y oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me despertaré y ante ti esperaré. Amén. Qué cosa tan bella, ¿eh?